entusiasta con tus compañeros, resulta que a veces el juego se extiende y no lo acabas, no lo terminas en 1 hora, ni en 2 horas, ni en 3 horas, sino que a veces pasa al día siguiente porque se pone largo. Y resulta que la gente dice, ok, al menos me pasaba a mí cuando lo jugaba, y es que con mis amigos decíamos, oiga, deje el juego ahí quietico, no lo vamos a tocar y vámonos a dormir y mañana volvemos a jugar el juego. ¿Sí? Y esa analogía que les estoy planteando sucede con la vida, porque muchas veces ustedes vienen a jugar aquí y voy a hablar de su trabajo, pero también es muy probable que estén jugando en su casa y que estén jugando con sus compañeros y que estén jugando con sus amigos. ¿Y quién les dice a ustedes que cuando vuelven en la noche y ponen la cabeza sobre la almohada, que se quedan en silencio y apagan el televisor? ¿Quién les dice que ustedes en ese momento están a solas con ustedes mismos y se empiezan a preguntar si el juego ya terminó? ¿Quién les dice que no es así? Y ahí viene lo que sucede cuando nosotros vivimos en la inconsciencia, porque todos los días podemos levantarnos a jugar el juego con algo adicional. Y es que cuando estamos jugando el juego y perdemos una ronda, sufrimos. Pero si ganamos, nos ponemos felices. Y resulta que nos puede pasar la vida entera entre altos y bajos. Altos cuando vamos ganando y bajos cuando estamos perdiendo. Así que el despertar de la conciencia tiene que ver con que ustedes ya no van a estar viviendo en altos y bajos. Ya no van a estar al vaivén de las situaciones exteriores, de lo que sucede en el juego, porque van a reconocer que es un juego. Y en la medida en que sigan haciendo el ejercicio del despertar de la conciencia, cada vez más le van a dar menos poder a las cosas de afuera y van a reconocer en usted el gran poder que tienen dentro de su corazón. Y cuando ustedes empiecen a vivir esa experiencia, una de las cosas fundamentales que van a encontrar es paz. Ya nada los va a perturbar como los perturbaba antes y ya nada los va a hacer feliz como los hacía antes. Pero ustedes van a empezar a hablar de una palabra que genera un equilibrio que se llama plenitud. Y cuando ustedes empiezan a sentirse plenos con ustedes mismos, a solas, sin prender el televisor, sin estar distraído con los amigos, sin tener que estar jugando el juego, si no estás trabajando, tienes que estar haciendo algo, pero para tener distraída la mente. Porque cuando te quedas en silencio te empieza a dar susto, porque te empiezas a tener a ti. Y cuando eso sucede, es que te vas a enfrentar a tu realidad, a quién eres tú.
¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es el propósito de estar trabajando en esta empresa? ¿Y cuál es el propósito de tener la pareja que tienes, de tener los hijos que tienes, de tener los padres que tienes, de tener los amigos que tienes, de tener los compañeros que tienes y de tener las experiencias que tienes? Porque a veces suele pasar que cuando nos pasa algo, no voy a catalogarlo entre malo y bueno, porque eso lo va a hacer la personalidad, cada vez se van a dar cuenta de eso. Resulta que empezamos a justificarnos, porque la mente hace eso. Y cuando siento que me pasa algo malo a mí, empiezo a decir, ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy tan bueno? ¿Sí? ¿Por qué si yo me porto bien? Y lo que nos cuesta comprender es más bien, ¿para qué? Esa es la pregunta del millón. No por qué, sino el para qué. Todo lo que sucede en tu vida es para tu bien. Todo. Todo tiene un propósito superior. Algunas personas dicen, no, es que Dios me castigó. Es que me lo merecía. Es que eso solo me pasa a mí. Pero nunca hacemos un alto en el camino y decimos, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Cuál es el propósito de que esté viviendo esta experiencia? Pero siempre lo que sucede en tu vida es para un propósito superior, para llevarte al siguiente nivel, para que salgas de la inercia de estar estático, de una vida monótona, repetitiva, y la pases al siguiente nivel. Así que cuando nosotros empezamos a conocernos, cada vez más le quitamos poder a lo de afuera, o sea, le quito poder a la matriz, le quito poder al juego y reconozco en mí el poder que hay dentro de mí. Así que lo que estamos haciendo en este momento es que estamos entregando unas herramientas para que ustedes descubran en cada uno de ustedes la ilusión del mundo y la ilusión de la personalidad, la ilusión del ego. Y alguien me preguntaba por ahí, pero venga, ¿cuándo nace el ego? ¿Cuándo, en qué momento se genera eso? ¿Se acuerdan que lo explicaba al principio? Pero si no lo recuerdan, voy a hacerles un refresh. Voy a refrescarles la mente. ¿Sí? Ubíquense cada uno de ustedes a una edad más o menos entre los 7 y los 10 años. Ubíquense ahí. ¿Sí? ¿Ya se ubicaron? Hemos hecho el ejercicio con lo del niño interior, ¿verdad? Sí, ok. Ya se ubicaron y ¿no es cierto? Piensen en que en ese momento, para cada uno de ustedes, estaban viviendo en la inocencia. Esa vivida de la inocencia, ¿sí? Va a generar una experiencia, normalmente una experiencia dolorosa que va a impactar sus vidas.
Y lo que termina sucediendo con eso es que en ese momento donde ustedes tienen una experiencia dolorosa, en ese momento, ustedes como niños, en su inocencia, en ese instante, piénsenlo, una experiencia que puede haber sido muy dolorosa en ese momento. Voy a ponerles un ejemplo. A esa edad, sus padres se separaron y eso genera un impacto emocional en su vida fuerte. A esa edad, perdieron algún familiar, genera un impacto fuerte en su vida. A esa edad, sus padres se pelearon. A esa edad, tuvieron una enfermedad. A esa edad, alguien en su familia se enfermó. Y cuando ustedes piensan en eso, voy a decirles qué pasa con su niño, con el niño interior de cada uno. En ese momento, ustedes dicen, oiga, ¿qué tengo que hacer en esta crisis, en esta situación, en este momento difícil? ¿Sí? Y cuando ustedes hacen eso y se preguntan eso, ¿sí? En ese momento, ustedes deciden ponerse un traje, porque entienden que esa situación tan crítica que están viviendo en su vida, tienen que vivirla con algo que les dé fuerza para poder seguir caminando. Y en ese momento eligen escogerse un disfraz, ponerse una máscara o, como le llaman en muchas analogías, una armadura. O eligen escoger un perro. ¿Le suena lo del perro? ¿Sí? Y en ese momento ustedes dicen, para yo poder vivir esta experiencia dolorosa que estoy enfrentando por primera vez en mi vida, porque durante esos años, los primeros años, pues yo estaba jugando y yo me levantaba y todo era amor y todo era diversión. Pero cuando vivo ese choque, inmediatamente digo, no, 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 esto no, no, algo está pasando. Y en ese momento escojo mi armadura, escojo mi personalidad, escojo mi ego, si quieren llamarlo así. ¿Por qué? Porque es el referente que tienen cada uno de ustedes. Así que los voy a invitar a que piensen en algún momento cuál fue el modelo que tomaron ustedes que tenían de referente a su alrededor. Si el modelo que escogieron fue un modelo y ustedes dijeron, ok, yo quiero ser como mi padre, porque mi padre cuando enfrentaba las situaciones duras, él se ponía duro y se ponía tan duro, ¿sí? Que acababa con todo el mundo que estaba alrededor. Entonces yo encuentro que ese modelo es buenísimo. O por el contrario, escojo el modelo de mi madre, porque mi madre cuando empieza a vivir una situación dura y yo la estoy viendo, en ese momento yo digo, voy a agachar la cabeza, voy a ver como si no existiera nada en el mundo, como si el problema no existiera y empiezo a negar la situación. O porque vi a mi abuelo que vivía con nosotros, siempre era servicial. Y ese es el momento que yo tomo esa experiencia y me la pongo y me pongo ese traje y digo, de ahora en adelante, mi mundo
lo voy a empezar a vivir de esta perspectiva, con estos lentes. Lo voy a mirar con este disfraz, con esta armadura. Y empiezo a afrontar la vida a esa edad y las experiencias que se me presentan. Y todo lo hago referente a esa armadura. Y cada vez más, ustedes refuerzan ese modelo. Y ese modelo les crea una ilusión. Esta ilusión que les hablo de acerca de la película, de Matrix, del juego, de la vida. Y en la medida en que ustedes empiecen a hacer ese ejercicio, o sea, que voy a decirlo como, bueno, todos nos disfrazamos el 31 de octubre, ¿sí? ¿Sí o no? Ah, bueno, ok. ¿No les pasaba a ustedes que el día que llegaba el 31 de octubre, ustedes se ponían el disfraz? ¿Sí o no? Y eran los superhéroes, ¿sí? ¿No les pasaba o no les pasa a ustedes con sus hijos que, que pasa el 31 de octubre y su hijo se quiere seguir poniendo el disfraz o ustedes se querían seguir poniendo el disfraz? ¿Sí? Y luego pasaba una semana y no se querían quitar el disfraz. Y a veces pasaba el mes y seguía poniéndose el disfraz. Y lo que pasa en esta vida es que a veces nos olvidamos quitarnos el disfraz. Y cuando nos olvidamos quitarnos el disfraz, creemos que seguimos viviendo todos los días el 31 de octubre. Y seguimos viviendo con el disfraz. Luego, como el disfraz tiene cosas buenas y cosas no tan buenas, entonces unos días el disfraz está súper chévere, nos sentimos superhéroes, pero otros días el disfraz está roto, sucio y no nos sentimos tan chéveres. Y nos pasamos el día en que el disfraz está súper chévere, muy efusivos, y en el que no está tan chévere, no tan contentos. Y cada vez creemos que ese juego es realidad. Luego, cuando eso sucede, le damos mucha fuerza a lo de afuera y por eso es que nos duele cuando alguien nos deja, cuando nuestra pareja nos dice, oiga, qué pena, ya no, ya no vamos más en esto. Y parte de lo que sucede con la personalidad es que decimos, ¿cómo así? Me falta el aire, no puedo respirar, porque le hemos dado poder a eso. O cuando un día nos quedamos sin todas nuestras posesiones materiales, sin dinero en el banco y sin nada de lo que teníamos en la casa. Y ese día pensamos desfallecer. No, quedé en la ruina. No tengo nada. Y hay personas que se quedan ahí viviendo esa experiencia una y otra vez, una y otra vez. Y lo que sucede es que nunca salen. Y como nunca salen, dicen, yo soy así, yo soy así, porque cuando estaba niño, mis papás se separaron. Así que el mundo me tiene que entender porque yo sufrí. O sea que si vos te vas a juntar conmigo, cada vez que yo me sienta depresivo, vos me tenés que ir y salvar.
Y todo es en el afuera. A veces creemos que el mundo es el que tiene responsabilidad sobre lo que nos pasó a nosotros. Y ahí es donde decimos, ¿por qué a mí? Si soy tan bueno, que a mí, si no le he hecho daño a nadie, ¿por qué a mí, si yo me esfuerzo trasnochando y estudiando? ¿Por qué a mí, si yo me quedo hasta tarde haciendo los cuadros? Pero no entienden que es el para qué, es el propósito el que los tiene aquí, a cada uno de ustedes. Así que desde que eligieron ponerse ese disfraz, desde que eligieron ponerse esa armadura, desde que eligieron ponerse esa máscara, ustedes todos los días lo que hicieron fue fortalecer y justificar el tener el disfraz para ya no quitárselo. Y cuando empezaron a verlo con esos lentes, su vida se les volvió repetitiva y empezaron a buscar unos patrones. Y toda experiencia que vivían la relacionaban con eso que habían vivido en su momento, en su niñez. Luego, lo que hacían era reforzar una y otra vez esa personalidad. Yo soy así porque cuando estaba pequeño mis papás se separaron, entonces me pasó eso. Me fui a ver con mi mamá, o me fui a ver con mi papá, o me fui a ver con mi abuela, o mi hermano se enfermó, o se nos llevaron la nevera y el televisor de la casa porque mi padre no tenía cómo pagarlo. Y lo que empezamos a vivir ahí fue una repetición. Primero una repetición de un patrón que a la siguiente semana ustedes volvieron a vivir una experiencia y la relacionaron con eso. Y al mes siguiente volvieron a vivir una experiencia y la relacionaron con eso. Y al año siguiente volvieron a vivir una experiencia y la relacionaron con esa situación. Luego ya se les volvió normal. Y entonces ya después de 10 años, de 20 años, les preguntaron, ¿y ustedes por qué son así? Y ustedes dicen, yo soy así porque cuando estaba pequeño mis papás se separaron y eso generó un trauma. Y al final, por eso soy así. Por eso vivo con miedo frente a la vida, porque me sobreprotegieron para tratarme de decir que el mundo estaba bien y que no tenía que sufrir el impacto de la experiencia. Así que en este ejercicio que estamos haciendo de autoconocimiento, que van a darse cuenta que van a llegar a una cosa que se llama la autoobservación. O sea, ¿cuál es la autoobservación? Cuando ustedes son las 9 de la noche y están viendo televisión, con sus sentidos están atrapados con esa imagen. Y tan atrapados están que a veces se meten tanto en la película que hasta lloran porque, no sé, mataron al perro, o mataron al tipo en la película, o la señora se enfermó y murió, ¿no es cierto? O la mamá se murió y dejó los hijos huérfanos, ¿sí? Y lloran. Es así, ¿no es cierto? Ok. En el momento en que apagan el televisor, ojo que esto que les estoy dando es un ejercicio fundamental que van a empezar a hacer. Cuando apagan el televisor, ustedes se enfrentan a una cosa. Se van a enfrentar a una cosa. Se van a enfrentar a sus propios pensamientos. Ya no están distraídos con la televisión, ya no están distraídos con el teléfono, porque el ejercicio es tenerlos distraídos para que ustedes no hagan un alto en el camino y no empiecen a despertar su conciencia. Si yo los puedo tener dormidos con el televisor, con el teléfono, qué bueno.
porque así los puedo manipular. Por el contrario, si ustedes apagan el televisor, apagan el teléfono, van a tener que dejar un espacio en silencio para ustedes mismos. Y ahí, en ese momento, es donde empieza la magia. Ahí, en ese momento, es cuando ustedes empiezan a preguntarse cómo estuvo su día. ¿Qué actos tuvieron desde la mañana hasta la noche que sintieron que estaban jugando con el disfraz y que no respondieron desde su esencia? O sea, lo que está dentro del disfraz. Muy probable que todavía tengan el disfraz puesto a esa hora de la noche. Así que están discutiendo con su pareja en la cama para demostrarle a la pareja quién tiene más fuerza, quién tiene la razón o quién tiene la verdad. Eso se llama el ejercicio de autoconocimiento. Cuando ustedes hacen un alto en el camino, se desconectan del teléfono, se desconectan del televisor, se desconectan inclusive de los hijos, se desconectan de su pareja y ustedes se quedan en silencio consigo mismos y empiezan a preguntarse desde dónde tomaron la decisión hoy a las 7 de la mañana que se encontraron con su compañero y descubrieron un correo donde les decían que ustedes eran lo peor. Cometiste tantos errores la semana pasada que por eso nos va a tocar repetir los procesos aquí. Ah, vos tenés la culpa. Y ahí te conectas con el disfraz. Ahí te conectas con tu armadura. Y cuando te conectas con tu armadura, ¿qué empieza a pasar? ¿Qué se les asemeja a una armadura? ¿Quiénes se ponían la armadura? Los soldados. ¿Y los soldados qué van a hacer? ¿Cuál es su función? Pelear. Así que usted se puede levantar a pelear todos los días. Y eso se le vuelve normal, porque es que lo mío es la pelea. Lo mío es que no me voy a dejar. Lo mío es que yo soy así y vos tenés que entenderme. ¿Sí o no? ¿Tienes una pregunta? Ah. Entonces, este ejercicio se trata de quitarnos la armadura. Una analogía que hacemos con el ego es la analogía del perro. ¿Sí? ¿Ya se las he contado o no? ¿Sí? La analogía del perro es que así como tenemos una armadura con una espada y un escudo, también podemos tener, en vez de eso, un perro, para que el perro simplemente ataque a cualquiera que se nos venga a meter. Y lo que termina pasando es que como usted no ha maestrado el perro, entonces simplemente lo soltó y le dio carne, ¿sí? En otras palabras, le dio justificación, le dio es que el mundo tiene la culpa, yo no, yo soy bueno, ¿sí? Entonces usted todas las noches llega a su casa y se encuentra el perro. Y resulta que cuando usted llega a su casa y se encuentra el perro, como no está maestrado, adivinen qué pasa. No pueden ni entrar porque el perro los muerde a ustedes, ¿sí? Y a veces cuando logra entrar,
no solamente los muerde a ustedes, o sea, hagan la analogía. Coca-Cola por la noche, ¿sí? Y una papa salada, ¿sí? Hola, buenos días. No se escucha, se fue el audio. No se escucha. Se fue el audio. Hola, hola, buenos días. Se fue el audio. No se escucha. Ya están revisando, muchachos, ya están revisando. ¿Sí? A veces el perro muerde a los vecinos y terminan peleando con el de la cuadra, con el de abajo del apartamento, ¿sí? A veces el perro muerde a sus compañeros simplemente porque no piensan como usted. Solo de esa manera. Y a veces el perro muerde a sus amigos. Así que el ejercicio de conocer la personalidad es para que ustedes empiecen a controlar el perro, para que se quiten el disfraz, para que se quiten la armadura y dejen de estar peleando contra el mundo. ¿Es así? ¿Es así? Y en la medida en que ustedes conozcan más su perro, conozcan más su armadura, conozcan más sus lentes, conozcan más su máscara, conozcan más su disfraz, pues ustedes van a reconocer que si el día que si ustedes conocen tanto su disfraz, van a podérselo quitar todas las noches si lo quieren. Y no tienen que dormir con él y no se le vuelve parte de su vida. Y ustedes dicen, ok, me pongo el disfraz porque voy a ser superhéroe. Pero por la noche, cuando me vaya a acostar, esté en paz conmigo mismo, ponga la cabeza sobre la almohada, digo, no necesito el disfraz. Y en la medida en que ustedes empiecen a hacer esa diferenciación,
van a darse cuenta que cada que no tienen el disfraz es como si se quitaran un peso de encima. Cada que no tienen la armadura es como si estuvieran más livianos. Cada que controlan más su perro, se van a dar cuenta que tienen menos dolores de cabeza. Y entonces empiezan a elegir una cosa. Empiezan a elegir que cada vez les gustaría estar más sin el disfraz y más con la esencia. Cada vez les gustaría ponerse menos la armadura y estar más en su transparencia. Y cuando empiezan a tomar ese tipo de decisiones, ustedes se empiezan a actuar más desde la luz que más desde su oscuridad. Y cuando eso empieza a suceder en su vida, empiezan a darse cuenta que lo que pasa a su alrededor, que lo que pasa en su mundo exterior empieza a cambiar. Y por eso dicen tanto que si tú quieres que tu mundo cambie, cambia tú. Cambia tus pensamientos, cambia tus sentimientos, ponlos en coherencia, el pensamiento con el sentimiento, y van a darse cuenta que pueden tener una conexión más allá de lo que ustedes creen de este mundo, que es una ilusión, y van a empezar a vivir más en la realidad del amor, la realidad de la paz, la realidad de la felicidad, la realidad de la salud, la realidad de la riqueza. Y van a empezar a decir que su mundo cambió, pero porque ustedes cambiaron su pensamiento, porque ustedes cambiaron la actitud frente al mundo, cambiaron su sentimiento, los pusieron en coherencia y una vez en coherencia pudieron crear un mundo diferente. La pregunta es, ¿cuándo van a empezar? ¿Cuándo? ¿Cuándo van a tomar acción? ¿Cuándo van a convertirse en los valientes guerreros que toman la decisión de tomar acción y cambiar su vida para un bien superior, para llevarlo al siguiente nivel, para dejar de lado de ser pusilánimes y enfrentar el mundo con valentía, enfrentar las experiencias con fuerza y fortaleza mental para seguir adelante en los desafíos. Porque los desafíos van a terminar comprendiendo que no son más que un escalón para llevarlos a un nivel superior. No son problemas. No es que a usted siempre le pasan las cosas malas, no. ¿Sí? Tranquilos que a todos y cada uno de nosotros vivimos nuestros propios desafíos en la medida de cada uno. Y eso solo tiene un propósito. El propósito final es despertar la conciencia. Nos queda media hora. Y el ejercicio que vamos a hacer ahora es que voy a hacerles una lectura. Y esta lectura lo que va a hacer es que les va a dar unos ejemplos de cómo se comporta su perro, de cómo se comporta su disfraz, de cómo se comporta su armadura, de cómo se comporta su máscara, de cómo se comportan sus lentes, y usted de pronto no ha querido ver ni ha querido reconocer o no se ha dado cuenta. Y eso va a tener mucho que ver con la personalidad
del número que les salió en el eneagrama. Sin embargo, quiero aclararles algo. ¿A quién de ustedes les gustó la personalidad que les salió? Levanten la mano quién está feliz con la personalidad. Ok, perfecto. ¿Decía algo de ustedes? ¿Sí? Ok. ¿Decía algo de ustedes? Perfecto. ¿Sí? ¿A quiénes no les gustó eso que salió? Yo no soy así, eso es un cuento del libro. ¿Alguien que está conectado dice algo? Alguien que me escribieron el fin de semana, que me decían, ese eneatipo no va conmigo. Ahí Aprovechemos la oportunidad y preguntemos. nos llegó una lectura, nos llegó un escrito donde decía, ¿saben qué? Eso que salió ahí no soy yo. Sí, sí. Muy, el muñequito rojo, ¿no? Casi que incendiaba. Ese perro, cuando yo llego a la casa, es del vecino, ese no es el mío. ¿Qué hace ese perro en mi casa? Yo no soy así, no. Y nos cuesta trabajo reconocerlo, porque lo vemos tan normal, ¿sí? Lo vemos tan conocido que digo, eso no es mío, yo no puedo ser así, es imposible que yo sea así. Y cuando se acerca a alguien y te dice, oye, es que resulta que yo estaba hablando con vos y te exaltaste porque te dije que vos estabas equivocado. Y él dice, que yo me exalté. ¿Me estás diciendo que me exalté? ¿Sí? ¿A eso te refieres? Eres tú que no me escuchas, es que no me estás escuchando. Tú no me pones cuidado, tú no me pones atención. Yo he levantado la mano respetuosamente y me he dirigido a ti. Yo solo te estoy diciendo que tú te exaltas cuando estás teniendo una conversación. Eso no es así. Pero suele pasar. Entonces, este ejercicio que vamos a hacer ahora es una lectura acerca de qué tan fuerte es el disfraz que tienen ustedes o qué tan débil es el disfraz que tienen. Cuando digo debilidad, no van a pensar en algo negativo. Hay un libro que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Te lo recomiendo. Voy a decir que es un libro súper delgadito, ¿sí? Y parte de eso es que en el libro cuenta la historia de alguien que se termina poniendo la armadura y que luego trata de quitarse la armadura y no lo logra, porque ya está tan arraigado, ya está tan anusada que le cuesta trabajo quitársela y solo encuentra una solución. O bueno, solo descubre algo. ¿Saben qué pasa? Cuando él empieza a descubrir quién es y empieza a reconocer quién es, eso le causa tanto llanto que solo a través del llanto puede debilitar la armadura. Y cuando debilita la armadura, se puede despojar de ella. Eso se llama sanación. Entonces, solo en la medida en que ustedes sanen, se sanen con ustedes mismos, van a descubrir que en la medida en que se quieren, se van quitando la armadura, cada vez más la luz que hay dentro de ustedes empieza a reflejar en su exterior.
Así que el trabajo se llama autoobservación, porque en la autoobservación ustedes empiezan a quitar, a deteriorar la armadura. En la autoobservación es como si ustedes a lo largo de su historia, cada vez que actuaban desde su ego, pusieran un velo, una cortina negra de los vestir. ¿Se les hace conocidos? Y resulta que cada vez que ustedes accionaban con ese perro, ¿sí? Cada momento ustedes ponían una cortina oscura a su alrededor y volvían a actuar desde el ego y ponían otra cortina adelante y volvían a actuar desde el ego y ponían otra cortina adelante. Por eso se llama velo. O sea, ponían un velo, una oscuridad que no dejaba ver su luz. Y eso ha pasado desde los 10 años hasta ahora en su vida. Cada vez que ustedes actúan desde el ego, desde su disfraz, desde su máscara, de sus lentes oscuros, cada vez que ustedes actúan desde ahí, es como si pusieran un velo. El ejercicio de la autoobservación que vamos a hacer con la herramienta del eneagrama, lo que va a suceder es que ustedes van a empezar a quitar esos velos. Y cada vez van a quitar más. Hagan de cuenta como si tuvieran una cobija de los 7 tigres. ¿La conocen? Queda un oscuro con esa cobija y si ponen otra se les vuelve más pesado y si le ponen otra se le vuelve más pesado. Luego uno a veces se pone 5 cobijas y no se puede mover en la cama. Eso es lo que genera el peso de las decisiones de su ego. Y terminan a veces andando por la vida con un bulto atrás que no debería existir, pero ustedes lo quieren cargar. Ese bulto atrás se llama culpa. Culpa de cosas que ustedes hicieron o dejaron de hacer. Pero que además su vida, su entorno les enseñó que tienen que cargar con ese bulto. Es la basura. No la llevan una semana. Llevan 10, 20, 30, 40, 50 años cargándole. Así que la invitación es a que ustedes se despojen de esa basura. Se despojen de la basura de la culpa. No existe. Lo único que existe es este momento presente. Luego su pasado ya despídase. Lo que pasó en su vida ya no existe. No pretendan vivir una vida desde los 10 años, viviendo el mismo episodio de la separación de sus padres a lo largo de su vida. Suéltenlo. Ellos ya se separaron. ¿Cuántas veces? Una vez. De la muerte de un familiar. Ya falleció una vez. No, él no fallece todos los días. No hagan que fallezca todos los días en su cabeza. Porque esa experiencia de ese entonces, de hace 10 o 20 años, ustedes lo grabaron tanto en su cabeza que creen que todavía existe. Y el cuerpo no reconoce eso. Así que si ustedes vienen con un pensamiento de su familiar fallecido hace 10 años, recrean el momento crítico del dolor de ese momento. Pero si eso pasó hace 10 años. No, yo quiero ir al cementerio a visitar la tumba. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Si lo que no buscan es sufrir una y otra vez recreando el momento de la pérdida. Así que el cuerpo no reconoce eso. ¿Y saben qué pasa? Vuelve y vive el mismo momento de hace 10 años. Y cuando eso sucede, pasa una cosa que es química en el cuerpo. El cerebro, como no reconoce que usted está viviendo, usted está recreando algo de hace 10 años, lo que hace es el cerebro manda una orden a las glándulas suprarrenales
esa orden que le manda a las glándulas suprarrenales empiezan a generar una sustancia. Esa sustancia se llama adrenalina. ¿La conocen o no? ¿Han escuchado? Ok. Esa sustancia que se llama adrenalina la utilizamos en las células. Esto es científico, no vayan a pensar que es un cuento. Lo que sucede es que esa adrenalina es importante cuando a ustedes los están robando. Y ustedes salen corriendo y se saltan una valla y dicen luego, "Uy, ¿yo cómo lo hice? Dios mío santo. No me di ni cuenta". ¿Sí? Se me aparecieron unos atracadores y los enfrenté a los tres y a los tres los vencí y ellos no pudieron contra mí. ¿Cómo lo hiciste? Si vos sos flaquito y no sé, saqué fuerzas de donde no tenía. ¿Sí? Eso se llama impulso de la adrenalina, porque en ese momento de supervivencia, inmediatamente el cerebro le manda un mensaje inmediatamente a las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales ahí mismo sacan un líquido que se llama adrenalina y los hace sentirse fuertes. Y esa adrenalina, ¿sí? Que la necesitabas para ese momento, ya no la necesitas para estar aquí tranquilo. Pero tu pensamiento te hace recrear el momento del ladrón, te hace recrear el momento de la pérdida y del dolor, te hace recrear el momento que estabas sufriendo. Inmediatamente el cerebro manda un mensaje a las glándulas, pero si no te están robando, no importa, pero es que cuando eso me pasó hace 5 años, yo sentí una angustia tan tremenda y no se están dando cuenta, ojo, no se dan cuenta que el cuerpo no reconoce en si es real o no, simplemente está atendiendo la orden del cerebro y el cerebro le manda eso a las glándulas, generan esa adrenalina, pero no están viviendo la experiencia, simplemente es recreándola. ¿Qué pasa con las células? Las células, quiero contarles, que no están preparadas para vivir permanentemente en ese estado. Eso se llama acidez. Entonces, el cuerpo debe tener un equilibrio entre la acidez y una cosa que se llama la alcalinidad. Si yo no tengo ese equilibrio que se llama el pH, ¿sí? Si las células viven en un estado muy ácido, adivinen qué les pasa. ¿Saben qué les pasa a las células en estado de acidez? Se deterioran. Ahora si alguien pregunte por qué dan los cánceres. ¿Por qué me enfermo? Porque las células en un estado de acidez se deterioran, no pueden soportarlo. ¿Sí? Así que el principal estado de acidez que generan son esos pensamientos. Y esa experiencia que ustedes vivieron cuando hace 5 o 10 años, si ustedes le dicen al cerebro que la estoy pensando en este momento y estoy recreando esa imagen de hace 10 años, el cuerpo no reconoce que eso fue hace 10 años, simplemente vuelve y lo vive. La separación es que me dejó yo no sé quién hace 5 años y ese me las tiene que pagar porque no lo he vuelto a ver, ¿sí? Pero ustedes están ahí viviendo esa emoción de la separación en ese momento. Luego dicen, oiga, tengo que ir a donde el médico le dice, mire, le salió un tumor. Y también pasa al revés, quiero decírselos. ¿Sí? Pasa que cuando ustedes se sueltan de eso, cuando sueltan esa basura, cuando dejan el pasado atrás, ya no lo cargan más, ya no cargan la culpa, desaparece la enfermedad. Así que cada uno de ustedes decide cómo va a seguir viviendo su vida de hoy en adelante. Y en la medida en que se conozcan con su máscara,
que se conozcan con su disfraz, que se conozcan con su armadura, que conozcan su perro, en esa medida van a dejar actuar menos a ese disfraz, a esa máscara, a ese perro, a esos lentes, y van a actuar más desde la luz. ¿Qué sucede con la autoobservación? Que cada vez que ustedes se autoobservan y toman la decisión, paran en el momento de decir, uy, qué piedra, me estaban diciendo que yo estoy equivocado. Y ahí mismo yo paro ahí y digo, no, no voy a reaccionar, paremos. ¿Quién es el que está reaccionando aquí? El ego, el disfraz, la armadura, la máscara, los lentes, el perro, como quieran llamarlo. En ese momento paran y dicen, no, 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 venga. Señor perro, vaya, guarde a su casa, yo ya lo tengo amaestrado. Así que solo con señalarle el dedo, el man se entra. Armadura, como ya sé cómo descifrarla, me la quito y no tengo problema. Ahora, la respuesta que te voy a dar en este momento es desde mi esencia. Dime por qué estoy equivocado. Seguramente no estoy viendo algo que vos estás viendo en mí. Y yo no logro verlo porque nunca había hecho el ejercicio de mirarme hacia adentro. En ese momento pasa la magia. Tú dejas de sufrir y todo empieza a fluir. Así que en la medida en que conozcamos ese disfraz, ese ego, ese perro, cómo actúa, yo voy a poder levantar la mano y decir alto, alto, alto. Para ahí un momentico. Y es un proceso, ese proceso se llama autoobservación. Les doy una buena noticia. Que el proceso de autoobservación nunca termina. Siempre los va a seguir acompañando, porque así como ustedes están entrenando para despojarse de toda la oscuridad también se entrena y cada vez se hace más sutil. Pero además, otra buena noticia, en la medida en que ustedes se autoobserven, es como si quitaran más y más y más velos. Es como si se despojaran de las cobijas de los 7 tigres y estuvieran más livianos. Es como si soltaran la basura, el bulto de basura que cargan atrás y empezaran a andar más libres. Y en esa medida, van a mostrar más la luz que hay en su corazón al mundo. Ya no necesitan hacer ningún esfuerzo, porque para eso la esencia pura se encargará de mostrarles el camino. Así que fácilmente podrán andar por los caminos que vinieron a recorrer en esta vida y terminar cumpliendo su propósito de vida en este mundo, en este momento. Entonces, la información que les iba a entregar, que les iba a leer, tiene que ver con esos comportamientos que tiene su ego, su máscara, su perro, su lente, su armadura, y que ustedes quizás no se han dado cuenta y que tienen que ver con ese número que les salió cuando contestaron las preguntas y que la idea era que las contestaran, voy a decir, honestamente con ustedes para poder descubrir realmente cuáles son esos rasgos que los han acompañado a lo largo de su historia. Y la invitación que les hacía para que contestaran el cuestionario, la primera invitación era contesten el cuestionario, no se dejen meter tanto la cabeza ahí. Si ustedes se ponen a pensar la pregunta, lo van a contestar desde su ego, desde lo racional. Y lo segundo
que les pedí fue, cuando contesten las preguntas, no se ubiquen en estos tiempos pasados cortos. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes contestan esas preguntas con un estado emocional de una situación que le esté pasando en este momento, es muy probable que vayan a tergiversar las preguntas, las respuestas. Porque si ustedes ahora están viviendo un drama, lo van a contestar desde ese drama. ¿Sí? Si están viviendo una crisis, la van a contestar desde la crisis. Así que la invitación es que contesten la pregunta de cómo se comportaban ustedes cuando tenían entre 10 y 20 años, entre 20 y 30 años, para los que tenemos más de 30. ¿Sí? ¿Sí? Porque si yo me devuelvo a contestar las preguntas por una situación que esté viviendo en este momento, no voy a tener mucha claridad. Eso es un poco para darle respuesta a las personas que dicen, no, yo no soy eso. La invitación es a que piensen cómo han sido a lo largo de su historia, cuáles han sido los patrones que los han acompañado en su historia. Ok. Una vez que respondan con una información que les va a mandar Andrés, van ustedes a poder leer en profundidad cómo se comporta su disfraz, cómo se comporta su perro, cómo se comporta su ego, cómo se comporta su armadura, cómo se comporta su máscara. Y resulta que eso tiene 3 estados, para que lo sepan. ¿Sí? Hay un estado de ese ego que se llama malsano. O sea que ese ego va a estar comportándose siempre desde el lado oscuro. Y hay otro estado de ese ego, es cuando ustedes están entre lo bueno y entre lo malo, como lo catalogarían algunos. Y eso se llama medio. O sea, unas veces me porto como un angelito y otras veces me porto como un diablo. ¿Sí? Y ahí es cuando pasa en los muñequitos que ustedes han visto que se aparece un ángel y un demonio aquí. Y entonces el ángel le está hablando las cosas buenas que debería de pasar y el demonio lo está persuadiendo para que no lo haga. ¿Sí? O para que haga lo malo. ¿Sí? Entonces, eso se llama término medio. ¿Sí? Y hay otro comportamiento donde ya ustedes han trabajado tanto su ego, donde tanto han trabajado su armadura, donde tanto han trabajado su perro, donde tanto han trabajado su máscara, donde tanto han trabajado sus lentes, que empiezan a mostrar la luz que hay dentro de ustedes y eso se llama estar sano. Así que ya quedó para la próxima clase en donde les voy a contar cuál es la parte oscura de cada una de sus personalidades y cuál es la luz de cada una de sus personalidades y cuál es el intermedio entre una y la otra. Sí. Pero un poco para dejarles una boca en estos 2 minutos, voy a leerle la parte oscura de los eneotipos que se identificaron con el número 1, la personalidad, ¿sí? Que se identifica con el número 1. Solo para que vean un abrebocas de lo que sería eso. Dijimos que el tipo 1 es el reformador. Esa personalidad que dice, cuando ustedes llegan a la fiesta que ha hecho el tipo 1, y entonces el tipo 1 va a poner el volumen hasta donde dice la administración. ¿Sí? No le suba más de 28 decibeles. Pero vos llegas a la casa del tipo 1 y no puedes desacomodarle la porcelana, porque si se la desacomodas, el man no va a estar contento.
Así que todo le gusta en su lugar, todo le gusta en su punto, todo le gusta como él diga que está bien. ¿Sí? Y solo como una abrebocas de lo que les voy a leer a todas las personalidades, así que ninguna es mejor que la otra, para que lo sepan identificar, sino que cada una puede estar en un estado de sanidad o de malsanidad. Los que están insanos en el punto 1 se van a identificar con estas características. Temen que sus ideales estén equivocados, lo cual podría ser cierto. Para salvar su imagen, intentan justificarse y acallar las críticas. Son de mente cerrada y no admiten concesiones ni negociaciones en sus posturas. Son amargados y quieren mostrar ser muy santurrones. Están tan ansiosos de defenderse de sus deseos e impulsos irracionales que se obsesionan por esos aspectos de sí mismo que desean controlar. Comienzan a hacer realidad sus deseos reprimidos, mientras en público aún los condenan. No pueden evitarlo. Darse cuenta que han perdido el dominio de sí mismos y de que están haciendo justamente las cosas que no toleran en los demás es demasiado para los que se identifican con número 1 y que están malsanos o insanos. En otras personas, tratan de liberarse de la causa aparente de sus obsesiones. Esté en sí mismos o en otras personas. Con la posible consecuencia de automutilación, asesinato o suicidio. En la malsanidad de la personalidad número 1 tiene esas consecuencias en profundidad. Porque no se resisten la imperfección. Así que si se sienten imperfectos, es muy probable que terminen haciendo lo que les acabo de leer. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Quieren conocer la parte malsana del 2? Sí. Los que se identificaron con la personalidad número 2 temen estar ahuyentando a las personas, lo cual podría ser cierto. Para salvar su imagen, justifican su comportamiento considerando ingratos egoístas a los demás. Tratan de inspirar lástima para compensar la falta de amor y procuran que los demás dependan de ellos para que no los abandonen. Desean tanto el amor que comienzan a buscarlo obsesivamente. Creen tener derecho a todo lo que desean porque han sufrido mucho. Y es posible que manifiesten su necesidad de afecto de modo implacable y no apropiado. Comprenden
que podrían haber sido egoístas o incluso haber hecho daño a alguien. Se desmoronan física y emocionalmente y acaban por interpretar los demás, entonces se ven obligados a acercarse y atenderlos. Entonces, para la personalidad número 1, ya vieron, ese lado malsano hasta dónde puede llegar. Y para la personalidad número 2, ya vieron ese lado malsano hasta dónde puede llegar. Ahora no voy a seguir leyendo la malsanidad de las otras personalidades porque no alcanzaríamos hoy. ¿Sí? Pero voy a leer lo medio de la personalidad 1 y lo medio de la personalidad 2. ¿Están de acuerdo? El término medio, recuerden que es ese, unas veces me comporto como ángel, otras veces me comporto como demonio, y eso es lo que nos acompaña en la vida normalmente. Entonces, para el 1 es, comienzan a temer que los demás sean indiferentes a sus principios, de modo que desean convencerlos de la corrección de sus puntos de vista. Se vuelven serios y enérgicos, discuten con los demás y solucionan problemas, a la vez que evalúan su mundo y señalan lo que está mal en las cosas. Les preocupa que los demás los condenen debido a alguna desviación de sus ideales. Habiendo defendido sus puntos de vista, se sienten obligados a vivir a la altura de ellos siempre, por lo cual intentan con todo rigor organizarse y organizar su mundo. Son puntuales y metódicos, pero también irritables y tensos. Temen que los demás les estropeen el orden y el equilibrio que han conseguido. Y les fastidia que no tomen en serio sus ideales. Reaccionan reprochando y corrigiendo a los demás por no vivir a la altura de sus valores. Son perfeccionistas, dogmáticos y sarcásticos. Ese es el medio de la personalidad que se ha identificado con el número 1. Y ahora voy a contarles en dónde está la sanidad de ese 1. ¿Qué sucede cuando se transforman? ¿Qué sucede cuando entrenan al perro? ¿Qué sucede cuando se quitan la armadura? ¿Qué sucede cuando se quitan el disfraz? ¿Qué sucede cuando se quitan la máscara? ¿Qué sucede cuando se quitan los lentes? Lo que sucede es que sale la luz de esa esencia a mostrarle al mundo. ¿Y qué le muestra al mundo desde la sanidad los de eneatipo número 1? Abandonan la creencia de que están en posición de juzgar algo objetivamente y son capaces de encarar la vida sin reaccionar de forma emocional a ella. Paradójicamente, también logran su deseo básico, ser íntegros y ser buenos. A consecuencia de su realización personal, se vuelven juiciosos, discernidores, aceptadores, esperanzados y con frecuencia nobles. Se centran en los dictados de su super yo para guiarse en la vida y defenderse de los aspectos desordenados, entre comillas, para gozar de una imagen propia de soy sensato, moderado y objetivo. Refuerzan su imagen tratando de vivir en conformidad con su conciencia. Son muy éticos y disciplinados,
y poseen un fuerte sentido de finalidad y convicción, veraces y elocuentes. Enseñan con el ejemplo, dejando de lado sus deseos personales en aras del bien mayor. ¿Eso les gustó? Bueno, ¿no? Sí. Ah, ya tienen el referente. En eso se pueden transformar, en eso se pueden convertir los que están identificados con la personalidad. Sigan trabajando su observación. Nunca se va a acabar, pero en la medida en que ustedes trabajen su autoobservación, van a darse cuenta que los velos van a desaparecer, que la carga se va a quitar, que ya no van a tener la cobija encima de ustedes y que por el contrario, su luz se va a mostrar al mundo con un propósito superior. ¿Quisieran oír los de la personalidad número 2, el medio y el sano? Sí, sí, señor. Ok, listo. Entonces, el medio para la personalidad número 2, o sea, el comportamiento medio es en que unos días el ángel, otros días el demonio. A veces el día pasa entre más el demonio que el ángel, o al revés, a veces más el ángel que el demonio. Comienzan a temer que lo que han hecho no es suficiente. Los demás no los quieren cerca. Desean intimar y estar seguros de que caen bien. Tratan de cultivar amistades y conquistarse a la persona complaciéndolas, halagándolas y apoyándolas. Temen que las personas amadas amen a otros más que a ellos. ¿Eso les suena? Por lo tanto, desean que los necesiten. Intentan tener derechos sobre las personas anteponiendo sus necesidades a las propias. Orgullosos pero necesitados. No quieren perder de vista a los demás. Les molesta que los demás no los aprecien como es debido, pero son incapaces de expresarlo. En lugar de hacerlo, se quejan de su salud, atraen la atención a sus buenas obras y recuerdan a los demás lo endeudados que están con ellos por los tantos favores que les han hecho. Los sentimientos reprimidos comienzan a causar problemas físicos. Se empiezan a enfermar. Esa es la parte media. Y la parte sana del eneatipo número 2 es que abandonan la creencia de que no les está permitido cuidar de sí mismos. Así están en posición de reconocer sus sentimientos y necesidades y libres para amar a los demás sin esperar ninguna recompensa. También logran su deseo básico y liberados experimentan el amor incondicional por sí mismos y por los demás. Son alegres, clementes y humildes. Centran atención en los sentimientos de los demás con afectuoso interés, a modo de defensa de su miedo básico. Empiezan a reconocer una imagen propia de que son bondadosos, considerados y generosos. Refuerzan su imagen personal haciendo el bien a los demás. Son generosos con su tiempo y energía y valoran, alientan y apoyan a los demás. También son expresivos con sus emociones y disfrutan de participar de sus talentos. Hasta aquí, esas dos características
de cada uno de los eneatipos, del 1 y del 2. Cada uno se puede comportar malsano, cada uno se puede comportar medio o cada uno se puede comportar sano. Y el propósito de que ustedes tengan esta herramienta de autoconocimiento es para que se puedan autoobservar. Y en la medida en que ustedes se autoobserven cada vez más, con mayor constancia, con mayor conciencia, van a darse cuenta que hacen la transición desde la malsanidad o la mediana sanidad a la sanidad completa. Eso es un trabajo de todos los días. Pero quiero decirles que es un trabajo revelador. Que además de revelador, termina siendo altamente satisfactorio. Que además de satisfactorio, empieza a darles un mayor grado de paz. Que además de paz, empiezan a tener bienaventuranza, que se llama paz con felicidad. Empiezan a estar más alegres desde su esencia, cosas afuera, para poder que les den satisfacciones temporales, como los mismos vicios, que solo por un instante pueden vivir una ilusión, pero esto se vuelve permanente. Así que empiezan a vivir más en plenitud y a darse cuenta que todo lo que sucede es para ustedes. Todo lo que sucede en su vida es para ustedes. Luego empiezan a reconocer que cada momento, cada instante de su vida es una bendición. Es una gracia. Es un camino en la luz. Muchas gracias a todos. Espero que se hayan divertido. Muchísimas gracias, Leonardo. A todos, muchísimas gracias. Por todo. Gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Desde Shopping 21 Arauca. Feliz día para todos. Gracias. Gracias. Gracias.